Hola a todos, les doy la bienvenida a esta nueva cápsula en la que veremos el sensor de ultrasonido del robot Mbot 2 que estamos utilizando para la competencia. Estas cápsulas tienen como objetivo abrir un poco la imaginación para hacer cosas interesantes con el robot, por lo que no veremos lo más básico que ya fue lo que vimos en los bootcamp, pero intentaremos tomar estas cosas básicas que vimos y llevarlas más allá. Entonces, ahora les voy a presentar algunas ideas de lo que podríamos hacer con el robot. ¿Ok? Vamos entonces al editor de código. Partamos por revisar lo más importante, ¿cierto? Lo principal es importar la librería CyberPy. También siempre yo importo time. Puede que no lo ocupemos, pero siempre que lo queramos ocupar es mejor ya tenerlo importado que tener que subir e importarlo de nuevo. Entonces, teniendo estas dos cosas, hay una función bien importante para el ultrasonido. Como vimos en las clases, el ultrasonido lo que hace es enviar un sonido muy rápido y luego calcular la distancia a la que está un objeto en el que rebota, midiendo cuánto se demora ese sonido que envió en devolverse y rebotar de vuelta. Entonces, eso lo vamos a utilizar a nuestro favor para hacer ciertas cosas entretenidas. Vamos a partir por ver cuál es esa función. cyberpy.ultrasonic2.get. Abro paréntesis y cierro paréntesis, perdón. Perfecto, entonces tengo CyberPy, que es la placa que estamos utilizando, Ultrasonic 2, que es el sensor ultrasónico, y Get, que significa dame o pedir, ¿cierto? Entonces, dentro además de los paréntesis tenemos que poner cuál, porque si conectamos más de un ultrasonido, entonces cada uno va a tener un identificador diferente. En este caso yo solamente tengo conectado un ultrasonido, por lo que el número que pongo es 1. Con eso, entonces ya tenemos la programación de la función. ¿Qué nos devuelve esta función? Esta función nos devuelve un número, que es aquello que está midiendo el robot. Para revisar bien aquello que nos está midiendo, voy a utilizar otra función bien interesante, que es cyberpy.console.println. Hay otra función que se llama print, y esa simplemente imprime la pantalla que tiene el robot encimita, esta pantalla que podemos ver acá. Esta de aquí, ¿cierto? Entonces, esta pantallita, acá vamos a imprimir en esa pantallita un número o algo que nos va a servir para ver aquello que está midiendo. LN quiere decir que va a ser un salto de línea entre cada impresión, pero realmente no tiene más magia que eso. Entonces, aquí yo puedo abrir paréntesis y escribir lo que quiera. En este caso, lo que queremos imprimir es la distancia que está midiendo el robot. Entonces, para ello, usando esas dos funciones, voy a definir un evento. El evento va a ser cuando presione la letra A. Entonces vamos a poner acá cyberpy.event.is-press y adentro que esté presionada la letra A. Y vamos a hacer la función def, ¿cierto? Press A. Y dentro de ella vamos a poner aquello que yo quiero que haga. Recuerden poner los dos puntitos al final de la función. Ok, voy a tomar estas dos funciones y las voy a cortar. Las voy a pegar dentro de la función. Recuerden que dentro de la función quiere decir que tiene que haber acá una sangría. Eso quiere decir que está dentro de la función. Esta, por ejemplo, nos quedó fuera de la función y yo con el botón tabulador, la corro hacia dentro de la función. Entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a definir una variable a la cual le voy a llamar distancia. Y dentro de distancia voy a guardar aquello que me devuelve la función ultrasonic2.get, que es la distancia que está midiendo el sensor ultrasonido. Y luego voy a simplemente imprimir la distancia. En el caso que yo quisiera escribir una palabra o algo de esas características, por ejemplo, si quiero imprimir la palabra distancia, tengo que poner comillas acá. Pero en este caso quiero imprimir aquello que está dentro de la cajita distancia o la variable distancia. Entonces simplemente pongo el nombre de la variable, que en este caso es distancia. Y bueno, con eso basta. Vamos a prender el robot, ¿ok? Vamos a ir aquí al robotcito. Vamos a prenderlo. Perfecto. Y le voy a poner de tal manera que ustedes puedan ver su pantalla, como se ve ahí perfectamente. Súper. Teniendo eso ahí... Uy, tenía cargado ya código. Vamos a hacer que se detenga. Perfecto. Voy a ponerlo atrás de nuevo. Y acá, en el editor de código, vamos a ir y presionar el botón Upload para subir el código. Como ustedes bien podrán ver, el código de acá lo que hace es que cuando yo aprieto el botón A, la distancia se guarda en una cajita y luego yo imprimo esa cajita en la pantalla. Entonces voy a subir este código. Bueno, ya lo había subido, pero lo vamos a subir de nuevo. Y vamos acá. Entonces voy a apretar el botón A y quiero que vean la pantalla. Si yo aprieto acá, me dio un número. Voy a acercarlo a la cámara.
El número es 156. Eso es la distancia en centímetros. Voy a hacer una nueva prueba y voy a poner esta tacita adelante del robot, más o menos por ahí, y voy a apretar nuevamente 2 veces el botón para que mida la distancia y la imprima en pantalla nuevamente. Y si vemos acá nuevamente la pantalla, ahora midió 11 centímetros, porque la tacita estaba a una distancia de 11 centímetros. Entonces, lo que podemos ver acá es que la función de ultrasonic, ¿cierto?, lo que nos está guardando es la distancia que mide el robot, los ojitos del robot con el sensor de ultrasonido. Perfecto. Entonces ahora que tenemos eso y sabemos usar la función print, podemos hacer cosas más interesantes. Voy a dejar esto acá más abajo. Sabemos que eso no se va a ejecutar a menos que yo apriete el botón A, pero nos va a servir para ir probando cosas, entonces no tiene sentido que lo borremos. Acá voy a usar un ciclo repetitivo como el que vimos en las clases. While true, que significa mientras sea verdadero. True siempre va a ser verdadero, por ende esto de acá no va a parar hasta que yo use la palabra break, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de ciclos repetitivos. Entonces, le voy a decir que mientras true, ¿cierto? Mientras sea verdad, while true, quiero que el robot, ¿cierto? cyberp.embot2.drivespeed. Quiero que avance el robot. Y para eso le voy a dar una velocidad de 20 en una rueda y menos 20 en la otra. Recuerden que las ruedas están una hacia adelante y la otra hacia atrás, giradas los motores. Entonces, negativo para uno es hacia adelante y positivo para el otro es hacia adelante también. Y luego voy a usar una sentencia condicional, un if, un si, entonces. Y voy a poner if, que significa si. ¿Si qué? Si, por ejemplo, la distancia que mide el ultrasonido, o sea, cyberp.ultrasonic.get, ¿cuál ultrasonido? El único que tengo conectado, ¿cierto? El 1, es menor a 5 centímetros, 2 puntos, quiere decir que voy a poner algo dentro de esta condición. Si se cumple esto, voy a entrar en esta condición, pero si no se cumple esto, o sea, si esto es falso, voy a seguir ejecutando esto de arriba porque esto va a volver al principio, pero no se va a ejecutar aquello que está acá adentro. Y acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a decir que si eso sucede, entonces quiero romper el ciclo, break, ¿cierto? ¿Qué pasará cuando yo rompa el ciclo? Este break de acá rompe este ciclo repetitivo, que es un while true. Y lo que quiere decir es que si se dan cuenta, acá tenemos una cascada de cosas que están dentro del while true. Entonces, al romperla, vamos a pasar a la siguiente instrucción que está a este mismo nivel, que en este caso no hay nada escrito. Entonces acá yo voy a escribir esa instrucción. Y esa instrucción se llama cyberp.embot2.drivespeed 0,0. Lo que va a suceder es, mientras esto, que es un ciclo repetitivo, sea verdadero, voy a avanzar. Voy a avanzar y me voy a preguntar, ¿la distancia del ultrasonido es menor a 5 centímetros? Si la respuesta es sí, voy a terminar el programa y voy a ejecutar esta línea. Si la respuesta es no, lo que voy a hacer es volver al principio, acá, y voy a ejecutar esto de nuevo. Vuelvo a avanzar, me vuelvo a preguntar, ¿la distancia es menor a 5 centímetros? Si la respuesta es no, vuelvo al principio. Vuelvo a avanzar a una velocidad de 20, ¿cierto? Y luego me pregunto, ¿la distancia es menor a 5 centímetros? Si la respuesta es no, vuelvo al principio. Vuelvo a ejecutar esta instrucción que le dice el robot que avance a una velocidad de 20 y luego me pregunto, por ejemplo, si nuevamente el ultrasonido lee una distancia menor a 5 centímetros. Ahora bien, si lee una distancia menor a 5 centímetros, rompo el ciclo y salto a la siguiente instrucción después de esta que esté a este mismo nivel. Y a este mismo nivel está esta instrucción que lo va a hacer parar. Subamos el código y veamos qué pasa. Voy a mostrarles la camarita del robot y yo voy a apretar el botón upload acá. Entonces voy a poner la taza aquí al frente para que tenga que eventualmente chocar con ella y vamos a ver qué pasa. Subamos el código. Súper. Ahí empezó a avanzar a una velocidad de 20 y cuando vio muy cerca la taza se detuvo. Y bueno, ya no va a volver a avanzar a menos que yo le vuelva a subir el código. Podemos volver a intentarlo de hecho. Volvamos a subir el código. Y volvió a parar, perfecto. Volvamos entonces acá al código. Voy a volver a poner el robot aquí atrás. Como se dan cuenta, es bien entretenido poder hacer cosas con esto porque nos puede hacer lo que nosotros llamamos control de flujo del programa. Con esto podemos hacer ciclos repetitivos que estén dentro de otros ciclos y eso es lo que vamos a ver ahora mismo, que son cosas un poco más complejas, pero también
más entretenidas y que nos permiten hacer más dinámicas nuestras performances y en este caso también más dinámicos nuestros programas. Vamos a verlo, no es nada complejo. Vamos entonces de nuevo al código. Este código acá lo voy a editar. Ya entendimos que aquello que esté dentro del while true se va a repetir por siempre. O sea, esto se repite y luego esta pregunta se repite. Solo se rompe si yo aprieto break o si se cumple la condición para entrar dentro del break. Pero en este caso no quiero hacer un break dentro de esta sentencia condicional. Quiero que si la distancia es menor a 5 centímetros, el robot gire 90 grados. Para eso vamos a usar una función que nos facilita esto y se llama cyberp.embot2.turn y dentro de turn vamos a poner cuántos grados queremos que gire y a qué velocidad. En este caso quiero que gire 90 grados. En realidad 90 grados no, 180 grados para que se dé una vuelta completa y ¿cierto? Que lo haga a una velocidad de 20. Vamos entonces a ver qué sucede. Si yo vuelvo a la cámara, voy a subir este código. Pensemos, o mejor pensemos al tiro. Voy a avanzar a 20. Si la distancia es menor a 5 centímetros, voy a girar 180 grados y voy a volver al principio, porque esta vez saqué la palabra break, y como saqué la palabra break, lo que está sucediendo es que este ciclo repetitivo while true jamás va a parar. Vale decir, esto se va a ejecutar para siempre, a menos que yo escriba break en algún lado. Y de hecho lo vamos a poner ahí entre medio para que veamos qué pasa si los ponemos entre medio más adelante. Vamos nuevamente al robot y le voy a subir el código. Entonces, el robot va a avanzar y cuando vea que está a menos de 5 centímetros de algo, va a girar y vuelve a avanzar porque vuelve a ejecutar el código repetitivo y cuando vea algo nuevamente vuelve a girar. Esto nos permite hacer un ciclo infinito en el que el robot jamás va a chocar con algo, ¿cierto? Es como una rumba de estas que aspiran la casa. Para detenerlo, entonces voy a apretar acá el botón Home que tiene aquí al ladito. Uy, se puso un poco borrosa la cámara. Oh, perfecto. Entonces, eso nos permite hacer ciclos más complejos. Pero ahora pensemos, ¿qué pasa si yo, luego de que haga que gire 180 grados, pongo el break? Lo que va a suceder es que va a girar los 180 grados e inmediatamente después va a parar. Esta función de acá, ¿se acuerdan que cuando yo le daba una función de cómo mover el robot por una determinada cantidad de tiempo, tenía que poner time.sleep y la cantidad de tiempo que yo quería que se moviera? Esta de aquí, que se llama turn, nos permite hacer ese giro y no parar, básicamente, no tener que poner el time.sleep, porque esta instrucción se ejecuta hasta que el giro de 180 grados está listo. No va a parar antes de ese giro. Eso quiere decir que este break se va a ejecutar solo cuando este turn de 180 grados esté completamente ejecutado. Vamos a ver entonces qué sucede. Vamos de nuevo a la cámara. Le voy a poner play, o sea, upload, y veamos qué sucede. Va a avanzar, va a ver la taza, va a girar 180 grados y se va a detener. ¿Por qué se detuvo? Bueno, porque le dijimos que hiciera un break. Y luego del break no subió acá a avanzar 20, menos 20 de nuevo. Y la velocidad con la que deja los motores de esta función una vez hecho el giro de 180 grados es una velocidad de 0, por lo que no se movió más y no tiene más instrucciones que revisar. Y bueno, con eso vamos a concluir esta pequeña cápsula de cositas que hacer con el ultrasonido. Podríamos hacer muchas cosas más y yo les pido que ustedes en sus casas revisen y piensen e imaginen cosas interesantes que pueden hacer con el ultrasonido y con estos ciclos repetitivos y sentencias condicionales, porque son realmente la base de la programación de la performance. La performance se basa en muchos ciclos repetitivos y en muchas condiciones. Por ejemplo, avanzar a una buena velocidad hasta que vea el robot el color rojo o hasta que vea algo a una distancia, luego girar y saludar al público, dar 3 vueltas, bailar, asentir, son cosas que solamente se logran si ustedes le dan las instrucciones correctas al robot con estos sensores y también con el flujo del programa. Y el flujo del programa se logra ver a través de estos ciclos repetitivos en los que el robot hace algo durante todo el tiempo posible hasta que algo sucede para romper ese ciclo y quizá entrar a otro ciclo. Así que nada, les pido que practiquen mucho y que tengan muchas ideas locas y las intenten llevar a la realidad. Equivocarse es normal, todos nos equivocamos y programar un robot no siempre es como lo esperamos, pero confiamos en ustedes y sabemos que van a tener unas excelentes performances.